Estamos felices y contentos de poder participar con ustedes en este taller del Rincón de la Fe. El Rincón de la Fe ha sido creado para ser edificado más en los caminos de Dios, en los caminos de la fe, aprender a construir el reino de los cielos aquí entre nosotros, ¿verdad? Porque ya está aquí. El reino de Dios, dice Jesús, no es comida, no es bebida, es gozo y alegría en el Espíritu Santo. Dice, el reino de Dios está aquí. Quiere decir que todo aquel que cree en Jesús, que lo acepta como Señor y Salvador de su vida, que entra en esta fila del amor de Dios, de los caminos del Señor, cuando es bautizado ya es redimido, es rescatado, ¿verdad? En las aguas del bautismo, es sumergido con la gracia del Espíritu Santo. Y ese reino de Dios viene a habitar en nosotros, que somos su templo. Somos templos, somos los hijos del Señor. Por eso, hoy quiero, dentro de este Rincón de la Fe, continuar con ese taller que vengo compartiendo, que se titula Se buscan intercesores. Se buscan intercesores porque Dios anda buscando personas que se coloquen en la brecha. ¿Qué es la brecha? El espacio que hay entre la humanidad y el cielo, la tierra y el cielo, ¿verdad? Los vigilantes siempre están en la brecha, en los muros, contemplando y vigilando para que el enemigo no entre. El pueblo de Dios necesita esa protección, necesita de esos vigilantes que estén constantemente mirando, vigilando para que el enemigo no entre a destruir esa obra de amor. Hoy estoy tratando el tema número 17 de este taller, que se titula La Cruz de Cristo, la Cruz de Cristo. En el espacio anterior vimos la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, pues hoy quiero hablar del lugar donde fue sacrificado ese Cordero. Todos los corderos cuando se iban a inmolar, ¿verdad?, se sacrificaban en un lugar, después la sangre se tomaba y los intestinos y eso se sacaba fuera del campamento y se quemaba, porque era algo que era corrupto, corrompido. Entonces, después ese cordero, que fue el de la primera Pascua, se adobó y se preparó, y el pueblo de Israel comió eso antes de salir. Y si se dan cuenta, la manera en que ese cordero se asó ese día, se cocinó, era en forma de cruz. Las varas que se colocaron fueron en forma de cruz. Y hay una gran similitud, ¿verdad?, en que esto ocurra porque Jesús es sacrificado en la cruz en forma de cordero también. Y no solamente eso, sino que ese cordero que fue sacrificado en la primera Pascua, lo comieron, ¿verdad?, los que ya salían. Pues nosotros también en esta Pascua de reconciliación con Dios, en este segundo sacrificio, que es el verdadero sacrificio, que es el primer sacrificio humano de Dios, ahí también comemos la sangre del Cordero. Usted me dirá, no somos caníbales. Sí, no es que somos caníbales, es que Jesús mismo lo dijo. Mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Entonces ese Cordero también nosotros lo recibimos en cada Eucaristía. Por eso nadie, dice Juan capítulo 15, versículo 43, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus hermanos. ¿Y qué es Jesucristo? Vamos a empezar a ver nuestra laminilla y vamos a ir descubriendo lo que nos dice la enseñanza de hoy. Vamos primeramente a tomar el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 27, donde Jesucristo dice, Jesucristo es el Cordero de Dios que derramó su sangre en el Gólgota, muriendo en una cruz. La cruz era simplemente un suplicio, un castigo destinado a los malhechores, a los bandidos. Pero la cruz de Cristo se convierte en el centro de muchas cosas. ¿Cómo así? Bueno, porque la cruz de Cristo empieza a tener un significado muy trascendente. Primero, la cruz, ¿qué es? La cruz es el punto culminante de la vida de Jesús, como él exclamó. En Juan 12, 27 dice, he llegado a esta hora para esto. Para esto, ¿qué quiere decir? Que la cruz en este momento resume la misión de la vida de Cristo,
que dar su vida por nosotros los pecadores, merced de la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Así nos los recuerda la carta a los hebreos, ¿verdad? En la cruz dice que nos amó hasta el extremo. ¿Cómo así? Nos amó hasta el extremo y se entregó su vida y se humilló a sí mismo. Y dice la carta a los filipenses, obedeciendo hasta una muerte, dice, y muerte de cruz, como diciendo, en la manera más miserable, el Hijo de Dios entrega su vida por ti y por mí. Me encanta esa frase de Pablo en la carta a los filipenses, ¿verdad? En capítulo 2, versículo 8, cuando dice, y murió en una muerte y muerte de cruz, como diciendo, murió con los pecadores, murió entre ladrones. De hecho, cuando leemos el Evangelio nos damos cuenta que Jesús fue sacrificado en medio de dos ladrones. Aunque hubo uno que fue tan ladrón, que se salvó, ¿verdad? Que se robó la salvación. Y eso es lo hermoso, ¿verdad? Que hasta el último momento de la vida, Dios tiene misericordia. Solamente tenemos que mirar, tornar nuestra mirada hacia Él y recibirlo a Él y decirle, Señor, yo creo en ti, te amo a ti, te recibo, Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador en la persona de Jesús. Entonces, en la cruz, dice Pablo, nos amó hasta una muerte y muerte de cruz. Es hermoso esto, ¿verdad? Vamos a volver a nuestra laminilla y vamos a ver donde la segunda carta, la carta a los Colosenses, perdón, el capítulo 2, versículo del 14 al versículo 15, nos damos cuenta que en la cruz tiene lugar el encuentro, es decir, la alianza entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de hombre, alzado sobre la tierra en la cruz, se encuentra ahora entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y por eso, realizando, ¿qué hizo? La mediación más importante de toda la historia. Fíjense cómo dice, canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con su cláusula desfavorable, y la suprimió dejándola, ¿verdad?, en la cruz. Por eso Jesucristo, levantado sobre la cruz, mire, se encuentra entre Dios y los hombres. ¿Qué hace Jesús? Mediando entre cada uno de nosotros. Por lo tanto, la cruz, escuche bien, es el lugar privilegiado de la intercesión. Aquí Jesús asume, siendo inocente, la carga de nuestros pecados. Y dice, destruye los pecados, trayendo a su vez la misericordia y la reconciliación entre nosotros y entre Dios y los hombres, ¿verdad? Por eso es importante, porque la cruz trae la misericordia, trae la reconciliación, pero también le recuerda al diablo que está vencido. Es muy común ahora que la gente utilice la cruz de San Benito, ¿verdad? Pero la gente muchas veces no entiende. La usan a veces como un sinónimo digamos, de cobertura, de protección, pero no es eso. En esa cruz de San Benito hay una inscripción que le recuerda al diablo que está vencido. Y cuando levantamos la cruz, le recordamos que alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre, la humanidad, es reconciliada en la humanidad de Cristo, que es Dios. Por lo tanto, le decimos, tú has sido vencido por la cruz, por la sangre del Cordero. Y ahí le recordamos al demonio la victoria, y por eso el demonio sale huyendo cuando proclamamos y reclamamos esa victoria de Cristo. Jesús entonces nos dice, Juan, en el capítulo 19, versículo 28, hay un pequeño error en la laminilla para que lo corrijan. Dice, en Juan, en el capítulo 19, versículo 28, no es 189, corrijan ese error. Dice, Jesús gritó, tengo sed, ¿verdad? Y al decir, tengo sed, también Él
a los intercesores, como Cristo, tenemos que decir, Padre, tenemos sed para que los hombres encuentren te encuentren a ti y alcancen la salvación en Jesucristo el Señor. Jesús tiene sed por ti, por tu alma, por tu familia, por todo lo que te rodea. Y eso es una palabra que a mí me toca muy profundo el corazón. Me voy a poner así en posición pensativa. Me imagino en los últimos minutos de Jesús en la cruz. Su cuerpo ya no respondía, había sido, como diríamos, había sido tan lapidado, tan destruido, tan demacrado, que su cuerpo había perdido una gran cantidad de agua. Es normal que humanamente Jesús sintiera sed. Pero cuando Jesús dice, tengo sed, los soldados se equivocaron. Y lo que buscaron, ¿verdad? Tomaron una esponja, la colocaron en la punta de una lanza y usaron, ¿verdad?, ese líquido que era como una especie de vinagre y le dieron, el cual Jesús no bebió. ¿Por qué? Porque la sed que Jesús sentía en ese momento era la sed de que todas las almas que estaban condenadas se fueran a reconciliar con el Padre cuando Él abriera ese camino. ¡Wow! Yo lo digo y como si una acción del Espíritu me tocara. Porque yo entiendo que también las almas que estaban esperando ahí en el Seol, porque no existía cielo ni tierra, ¿verdad?, como conocemos bíblicamente, estaban ahí esperando que Él bajara al Seol y las rescatara y se las llevaran con Él ante el Padre Celestial. Yo creo que esa misma labor hace Jesús cada día, esperando en el momento en que ya va a partir de este mundo y le grita al Padre Celestial, Padre, tengo sed por ese que está falleciendo. Yo creo que esa es la sed que debemos sentir nosotros los cristianos, los intercesores. Sed de que las almas no se pierdan. Sed de que la humanidad se detenga en este camino alocado, en este camino que lo conduce a la muerte. Sed de esa prepotencia. El hombre quiere ser Dios. Volvemos a los principios de Génesis, cuando Adán y Eva fueron tentados por Satanás con esas mismas palabras que tentó a Jesús: poder, eternidad, vida eterna, pero el único que podía darnos la vida eterna era Jesucristo. Por eso la cruz para nosotros tiene un símbolo especial. Y cuando Jesús gritó, Padre, tengo sed, estaba realmente gritándole al Padre, recuérdate de lo que tú me has prometido, ¿no? Entonces, Jesús, cuando en la cruz está ahí, yo diría que dando sus últimos latidos como ser humano, estaba en ese momento empezando a recibir sus fuertes latidos del poder de la resurrección de la vida eterna. Y muchos dirían, uy, ¿por qué no resucitó? Tenía que bajar al Seol a rescatar esas almas que estaban ahí esperando, que habían muerto en la esperanza. Eran promesas del Padre. Ya los profetas habían hablado de esto, que Él no iba a reconciliar, que Él iba a rescatar a los que estaban ahí perdidos. Y tenía que hacer esa labor de reconciliación, de rescatar esas almas. Entonces, en ese momento, cuando Él muere, dice la palabra de Dios que Él exhaló, sí, sopló sobre la humanidad caída el Espíritu Santo. Y resucitó, ¿verdad? Y fue levantado con el poder del Espíritu Santo. Yo supongo que en ese momento arrastró todas esas almas que estaban ahí pendientes, esperando. Pero se la llevó con Él al cielo, ¿verdad? Pero los que quedamos aquí recibimos el soplo del Espíritu de Dios, como diciendo, estoy cumpliendo lo que dijo, me quedo entre ustedes hasta el fin de los tiempos. Quiere decir que esa gracia que Jesús consiguió para nosotros en la cruz y al dar su último alido, ese suspiro de vida en la vida, la exhaló sobre la humanidad y nos dio su Espíritu. Es decir, en ese momento comenzó la reconciliación tuya, mía, de todo el ser humano con ese Padre que nos ama. No sé por qué tanto se pierde, por qué tanto se condenan, buscando riquezas, buscando destrucción, tantos carteles de droga, tantos poderes que al final se acaban, tantos secuestros de vida, exterminar a uno y al otro para ganar territorios, cuando el único territorio que tenemos que ganar
es el territorio para Dios. Que las almas que se están perdiendo como intercesores tenemos que clamar para ir recuperando a todas esas vidas que están consagradas al mal, para que se reconcilien con el Padre en la persona de Jesús a través de la cruz y vuelvan a nacer de nuevo en Jesucristo el Señor. Hay una nueva esperanza, hay una nueva resurrección, y esa nueva resurrección nos la trae Jesucristo el Señor. Por eso, si la cruz es el lugar de intercesiones, es también el lugar del amor. Quédense con esa frase. Es el lugar del amor, porque es el momento en que se hace la alianza. Es el momento, es el lugar donde se hace la alianza del Padre con la humanidad caída en la persona de Jesucristo. Y nos lo confirma, dice Mateo capítulo 27, versículo del 51 al 52, el velo rasgado del santuario. Ese velo rasgado del santuario confirma la resurrección, la muerte, pero también confirma la resurrección de Jesús. Jesucristo nos amó hasta el extremo, nos dice Juan 13:1. Si la cruz es el lugar de intercesión, se debe a que también es el lugar del amor. Y no podemos ya separar el amor de la cruz. La prueba de que Dios nos ama, nos dice Juan, es que entregó a su Hijo. ¿Y dónde lo entregó? No lo entregó así tan sencillo, lo entregó en una cruz. Y dice muerte y muerte de cruz. Y yo creo que lo repite esa frase a propósito, para decir, Él era lo peor, la humanidad, era el pecado que había arropado al hombre de la manera tan salvaje, tan vil, tan baja, que la única manera de ser rescatado era con la muerte de Jesús. Él se hace humano para, en la humanidad caída se levanta la humanidad resucitada de Jesucristo. Oiga, eso me salió así. En la humanidad caída se levanta la humanidad resucitada en el cuerpo victorioso de Cristo que murió en la cruz por ti y por mí. Por eso Juan 3:14 vuelve y digo, Jesús anunció su encuentro en la cruz. Jesús anunció su extremo, su encuentro en la cruz. En una ocasión dijo, ¿verdad? En Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y cuando se acercaba a su hora, resumió en pocas palabras el resultado universal de su obra diciendo, cuando sea levantado. Y cuando fue levantado, a todo ha ido atrayendo a todo. Por eso tenemos un crucifijo. Yo no sé si te das cuenta, cuando usted va a misa, no hay una celebración eucarística que no hay un crucifijo. ¿Por qué? Porque ahí nos presenta la humanidad caída, la humanidad perdida. Y vemos el cumplimiento, ¿verdad? Jesús se ha levantado y Jesús nos recordó que cuando aquel campamento de los judíos, de los hebreos, fue atacado por la serpiente, por desobediente a Dios, el Señor le dijo a Moisés, toma una serpiente, levántala en una cruz y todo el que mire hacia esa serpiente quedará sano. Y así lo hizo y empezaron a sanarse de todas las picaduras que recibían de la serpiente. La picadura en esa palabra representa el pecado. Todos hemos sido picados por la serpiente, por el demonio, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Génesis, dice, la serpiente, que era muy astuta, se acercó a Adán y Eva y empezó a dialogar con ellos. Mire, con el diablo no se dialoga, el diablo se echa. Nunca dialogue con el mal. Échelo en el nombre poderoso de Jesús. Se lo digo también en los matrimonios. Los matrimonios no se dan cuenta que en el sacramento del matrimonio tienen un poder. Y muchas personas nos llaman a este canal pidiendo, ore por mi familia, ore por mis hijos. Yo le pregunto, ¿ustedes están casados por la iglesia? Si usted está casado por la iglesia, en el sacramento del matrimonio hay una gracia poderosa. Apele a esa gracia, a ese poder del Espíritu de Dios que está ahí y libere a su familia reclamando lo que Dios ha logrado por ti, lo que Jesús ha logrado por ti en la cruz. Por eso, ¿qué es la cruz? Termino con esto. Pablo en la primera carta a los Colosenses, en el capítulo 1 al 24, dice, la cruz
es la fuerza de intercesión que desata la gracia y la misericordia. ¡Wow! Es una palabra poderosa. Lo voy a decir otra vez. La cruz es el lugar de intercesión. Intercesores, miren hacia la cruz. A la cruz que está ahí en cada Eucaristía. Y después viene Jesús que se hace presente en cuerpo y alma, ¿verdad? En agua, en sangre y cuerpo. Y se nos permite comer. Y dice, el que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre tiene verdadera comida. Pues ahí somos reconciliados. Cada Eucaristía es una celebración. Pues la cruz desata la gracia y la misericordia. Pero es también el alma poderosa que desbarata la fuerza del diablo, la fuerza del mal, la fuerza del pecado. Hemos sido comprados en una cruz por la sangre que se derramó allí. Tú y yo ya no somos cualquiera. Tú y yo le pertenecemos a Cristo Jesús, que nos ha salvado por su obediencia. Sé obediente, sométete a ese amor misericordioso. Aprovecha hoy esa gracia y esa misericordia de la fuerza intercesora que Jesús logró para ti y para mí en la cruz. Esta es la manera que quisiera reconciliarte, recomendarte que puedas hacer lo que el Señor te pida. De esta manera hemos llegado al final de este espacio de hoy, pero recuérdate, no olvide aprovechar este taller. Vamos por el capítulo 17, si no lo tienes, búscalo en la página de María Visión o también en YouTube, en Jesús Sigue Vivo Hoy. Ahí están los 17 capítulos de este programa, de este taller, que se titula Se buscan intercesores desde el rincón de la fe. Recuérdate que Dios te ama, que Dios es inmensamente misericordioso y que jamás se ha olvidado de ti. Y el día que te sientas deprimido o decaído y sienta que Dios no está contigo, mira la cruz. Como decía un cantante amigo, es la mayor prueba de que Dios te ama. Que el Señor te bendiga, te llene de su paz y de su alegría. Así sea. Amén.